Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Machuca Sepúlveda. Les presentaré a continuación el paper que escogí, el cual se titula Defining Dry Rivers as the Most Extreme Type of Non-Perennial Fluvial Ecosystems. Eh, este es un paper que pertenece al Journal Sustainability, del MDPI. Los autores son españoles de la Universidad de Murcia, liderados por Rosario Vidal Labarca, María Rosario Vidal Labarca y colaboradores, eh, y fue publicado el año pasado, el año 2010. Si bien este es un paper que no se enfoca explícitamente en servicios ecosistémicos, eh, sí analiza varios de estos en concordancia con las características intrínsecas de los ecosistemas que son objeto de estudio. Y ese ecosistema, objeto de estudio, es muy complejo por lo demás. Está definido a través de sus distintas fases. Pero ¿de cuál ecosistema estoy hablando? Eh, Perdón. Dicho ecosistema eh, es el de los ríos que son no perennes. ¿A qué me refiero con esto? Son los ríos intermitentes y arroyos efímeros. En inglés esto se engloba en la sigla IRES. ¿Ya? Los IRES, de ahora en adelante le voy a llamar así, son ecosistemas acuáticos que se definen como aquellos cuyo hábitat habitualmente en el espacio y en el tiempo son canales secos, usualmente. El agua superficial se ve interrumpida, ¿ya? Ya que el agua superficial se ve interrumpida por las condiciones secas durante horas o algunos días, o a veces pueden ser meses o años. Principalmente se llenan de agua estos cursos secos después de fuertes lluvias, de fuertes tormentas, que son variables obviamente en el tiempo y que generalmente conducen a inundaciones repentinas, desconectadas, ¿no es cierto?, de las aguas subterráneas, y por lo tanto estos sistemas, los IRES, no pueden albergar vida acuática continuamente. Por lo general se encuentran en regiones áridas, semiáridas y mediterráneas, ¿ya? Y como se van a dar cuenta, son subestimadas por la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos hacia el norte del país, ¿no es cierto?, vamos a ver muchos cajones de ríos que están secos. Se encuentran llenos, por ejemplo, de basura, o algunos lugares donde se asientan edificaciones, dice llanamente, o viviendas, y no se dimensiona que estos cajones son precisamente el ecosistema del río seco, o el paso del agua, ¿no? Entonces, la contribución de este trabajo es en el fondo proponer un modelo conceptual que permita comprender de mejor manera la dinámica de los servicios ecosistémicos que están en las distintas fases de los IRES. Dado que este tipo de ecosistemas han proliferado excesivamente en los últimos tiempos, debido a factores que subyacen a la era, perdón, a la era del antropoceno. Pero, ¿cuáles son los IRES? En este esquema se ilustran cómo es la dinámica hídrica. Eh, en la red hídrica, como pueden ver en el esquema de arriba, hay tramos donde no hay agua y otros que sí. Y esto se debe a que hay factores presentes, ¿ya?, del antropoceno, específicamente hablando presiones antropogénicas, que pueden ser de tipo físico o hidrológico, ¿cierto? De manipulación, por ejemplo, del curso de agua, o la sequía, la mega sequía que sufre el norte centro de Chile, entre otros casos, que establecen y que influyen, ¿no es cierto?, que afectan en la definición como tal de los IRES. Vemos que hay principalmente cuatro fases. La primera es la fase de flujo, ¿ya?, donde hay una continuidad del canal. La otra fase es la de no flujo, cuando hay pozones aislados, no hay una conexión hídrica. Como tercera fase está la fase seca, donde no hay agua superficial. Y el cuarto es una fase llamada de rehumedecimiento, que es cuando hay una precipitación, ¿cierto? Y esa precipitación causa que aparezca un nuevo flujo.
hasta llegar a un punto donde, o a un nivel donde hay una continuidad del caudal. Vemos que cada fase posee distintas características físicas, químicas y biológicas, y por lo tanto distintas funciones ecosistémicas, y además distintos servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad. Bueno, este es el modelo que conceptual, ¿no es cierto?, que subyace del análisis del trabajo, en el cual, como vemos, se hipotetizan los servicios ecosistémicos de las tres fases de los IRES: el flujo, en la fase de no flujo y la fase seca. El pool phase sería la fase de no flujo, donde hay pozones, ¿cierto? Pools, o piscinas. Vemos que en la fase de flujo los servicios ecosistémicos de provisión, de mantenimiento y culturales se desarrollan a cabalidad, mientras que en la fase seca disminuyen drásticamente. Y en la fase de no flujo disminuyen, pero de modo leve. El paper intenta, por lo tanto, cuantificar todos los tipos de servicios ecosistémicos, tanto de provisión, mantenimiento y culturales, pero en esta revisión me referiré únicamente al servicio ecosistémico de mantenimiento, regulación de desechos. eh, bueno, aquí están específicamente cuáles son esos servicios ecosistémicos y los outputs, ¿no es cierto?, los procesos que generan en el ecosistema. El servicio ecosistémico de regulación-mantención provee o regula, ¿no es cierto?, los desechos, ¿no es cierto?, los tóxicos. Realiza una mediación de los flujos para que no haya inundaciones, por ejemplo, y mantiene las condiciones físicas, químicas y biológicas en las cuales se sustentan las comunidades que se asocian a estas, incluida el ser humano. Bueno, y como vemos en la ilustración, hay varios procesos que ya les mencioné. Por ejemplo, hay una mediación en la biota, el ecosistema, hay flujos de masa, ¿no es cierto? Hay flujos líquidos, hay flujos de gas, ¿cierto?, etcétera. En particular, yo me referiré a la biota. El método usado se basa en el servicio ecosistémico, como les menciono, de regulación de la biota. Esta puede ser estimada a través de la salud de los ríos. ¿A qué me refiero con eso? De que mediante organismos bioindicadores, es decir, el paper desarrolla un método para cuantificar el servicio ecosistémico de mantenimiento, específicamente ese, para la biota, en base a la diversidad de organismos bioindicadores que indican la calidad del agua o el sistema de la salud del río, ¿cierto? Y dicha diversidad es cuantificada en términos de riqueza y de especies, o riqueza de taxa también. También la abundancia de especies, la abundancia de taxa, que pueden ser sensibles o no a la contaminación, y también se calculan índices bióticos para traducir esta diversidad a una cuantificación, valga la redundancia, de la salud del ecosistema acuático. Bueno, sin embargo, los mismos autores señalan que en las fases de no flujo y en la fase seca, que recuerden que había una disminución de la provisión de servicios ecosistémicos en esas dos fases, según el modelo conceptual, los organismos acuáticos no se encuentran lisa y llanamente, ¿cierto? Por lo tanto, desarrollan ciertos estados de resistencia a la sequía, como algunos insectos desarrollan huevos, las microalgas también, o caparazones, algunos gastrópodos, o hay una hibernación inversa en el caso de algunos tipos de anélidos, ¿no es cierto?, o nemátodos, eh, etcétera. Por ejemplo, muchas larvas de lepidópteros, de odonatos y de dípteros desarrollan estas resistencias, estas estrategias a resistir la sequía. En otras palabras, la limitación del método que les mencioné en la diapositiva anterior es que no cuantifica, perdón, otras aproximaciones, como el de la fauna terrestre, ¿ya? Puesto que en la fase seca hay mucha fauna de mamíferos que se asocian a esos cursos secos. Y muchas aves también, ¿cierto?, en busca de refugio en las plantas riparianas, en la vegetación ribereña, ¿no es cierto? Alimentación también. Muchos artrópodos terrestres, sobre todo coleópteros, tienen sus hábitats asociados a ríos secos. Entonces, es por ello necesario considerar una cuantificación de la diversidad en la cual se vean identificadas todas las fases, tanto de de los tres regímenes como les mencioné, y tanto de una aproximación limnológica, o sea, que vea flora y fauna acuática,
y una aproximación terrestre, es decir, flora y fauna terrestre. Bueno, para cerrar, decir que en definitiva la relevancia de este servicio ecosistémico de mantención y regulación con respecto a la biota se resume en que una alta diversidad precisamente contribuye a la mantención de las condiciones biológicas de los ecosistemas, así como también sus condiciones físicas y químicas. Los organismos acuáticos y terrestres asociados a los IRES están vinculados, ¿cierto? Y en conjunto ayudan a la estabilización propia de los servicios ecosistémicos provistos por estos mismos, por los IRES, ya que de por sí un ecosistema es exactamente inestable. A veces hay agua, a veces no hay agua. Ayudan también estos dos conjuntos de comunidades a sustentar otras formas de vida, también a la diversidad genética, al control de pestes y enfermedades, a la formación del suelo y su composición, ¿no es cierto?, a las condiciones hídricas como tal, a la regulación del microclima y la composición atmosférica. En la fase seca, la fauna terrestre encuentra hábitats, así como también ciertos artrópodos, surgimiento de plantas, ¿no es cierto?, que proveen materia orgánica, carbono, aporta también a los procesos de los ciclos biogeoquímicos, como ya les mencioné, generan microclimas y ayudan a las comunidades microbianas que surgen, ¿no es cierto?, de esta materia orgánica otorgada por las plantas y animales, que así desarrollan sus ciclos de vida gracias a los ríos secos. Como pueden ver, la biota que puede residir en las islas es tremenda. Hay formas inmaduras de insectos que son acuáticas y que potencialmente contribuyen, ¿no es cierto?, de forma adulta a la polinización, al control de enfermedades, a la respiración del ecosistema, ¿no es cierto?, y a la dinámica de flujo de carbono del suelo al agua, entre otros procesos. Bueno, muchas gracias.